Estimados alumnos del cuarto A y cuarto C, pues hoy la explicación es para el grupo del martes 11 de mayo y así es como lo tienen que realizar. No tienen que cambiar nada. Lo único que van a agregar ustedes es cada herramienta, de acuerdo a las que yo explique, la que escojan, pues solo tienen que escoger una y uno de los ejemplos que son tomados de lo que ustedes me estuvieron comentando en el Messenger, solo también tienen que escoger uno. Y lo que yo vaya dando tips extra, explicaciones extra, eso no lo tienen que mencionar, solo enfocarse a lo que van a exponer, que es la herramienta, una pequeña introducción, el problema que van a trabajar y lo desarrollan. ¿Ok? Entonces, comienzo. Ahora, ¿qué más deben de tener a la mano su material? Yo sé que algunos no cuentan con más que con un plumón de un solo color. Ese es el que van a ocupar, no necesitan otro. Si no cuentan con rotafolios o algunas hojas que puedan pegar, y pueden acceder a una papelería cercana sin exponerse, bueno, pueden comprar un cartoncillo y de ahí forrarlo con un plástico y eso les va a permitir estar escribiendo. En caso de que cuente con algún cartón, también lo pueden forrar de blanco y sobre ese mismo plástico escribir. Hay algunos que tienen un pizarrón, lo pueden utilizar, digo, para mí mucho mejor que cuenten con las herramientas completas para poder trabajar. Entonces comienzo lo que van a hacer con cada una de las herramientas. Buenos días, maestra Piedad. Lo que yo le voy a presentar es la herramienta que se llama diagrama de Ishikawa. Recuerden dar una breve introducción. Y el problema que yo voy a exponer es el de que no le entiendo a las actividades que nos están dejando ahorita durante el COVID. Y nosotros encontramos con mis compañeros, o yo encontré, o el grupo cuarto C o cuarto A encontró lo siguiente. Que el que nosotros ahorita no le estemos entendiendo a las actividades, las causas que encontramos fueron las siguientes. Y fue que no nos dan ejemplos. Que nos regañan cuando preguntamos. Nos regañan o nos regañan, vaya. Porque puede ser cuando preguntan o cuando entregan algún trabajo, no sé a qué se referían, pero ustedes me comentaban que una de las causas de no entenderles a las actividades es porque los regañan y yo supongo que es porque preguntan. Me confunden o nos confunden falta de información, supongo, de lo que tienen que hacer, ejemplos insuficientes o complicados, y manera actual o con la manera actual es difícil de aprender. Y a continuación, estas causas las voy a graficar.
Pueden hacer un cuadrado, un rectángulo o un triángulo. Para poner el efecto. Recuerden que el diagrama de Ishikawa, como les mencioné en la videollamada, solo se queda en la primera parte. ¿Cuáles son las causas que producen el efecto, que en este caso es el problema? En mi experiencia, lo que yo hago es que, para no buscar otra solución al problema, retomo las mismas causas. Y es como ustedes lo van a explicar. ¿Por qué ustedes no van a encontrar ciertos tutoriales que expliquen cómo se evalúa el desempeño con las herramientas de calidad? En las grandes empresas también van a encontrar que no la aplican porque sus empleados ya llevan mucho tiempo laborando y no se actualizan. Entonces ustedes podrían dar este plus a alguna empresa si es que de repente ustedes entraran al área de recursos humanos y les tocara evaluar el desempeño. Entonces sigo con lo que tienen que hacer. Ya que me explicaron las causas, entonces ahora sí me comentan, bueno maestra, ya grafiqué el diagrama de Ishikawa. Y aquí nos dice que todas estas consecuencias generan el que yo no les entienda las actividades. Yo no tendría ese problema o no hubiera salido bajo en mi evaluación de desempeño en mis diversas asignaturas o submódulos si nos dieran más ejemplos, los docentes no nos regañaran cuando preguntamos, los ejemplos fueran mayores en ciertas asignaturas o no fueran tan complicados, ya que eso hace que me confunda. Y el que los ejemplos sean insuficientes, y no solo en los ejemplos, sino con lo que estamos trabajando, también nos falta información y por eso no sabemos cómo realizarlo. Si eso se pudiera solucionar, que nos diera más información, podría yo no salir bajo en ese desempeño. Y pues ahorita la manera actual de cómo nos están dando las clases en casa, ha sido difícil de aprender. Si a mí me diera más información, más ejemplos, no me regañaran, eso haría que yo no me confundiera y por lo tanto a mí se me facilitaría la forma de aprender en casa. Gracias. O ustedes pueden tener una solución diferente a ese problema. Ya lo indicarán, pero de preferencia recuerden, hay que seguir el mismo ejemplo. ¿Ok? El mismo ejemplo y la herramienta, si es que utilizan esta, si utilizan otra,
pues ya me dan igual la introducción y qué problema van a resolver. Me voy con el siguiente ejemplo. Buenos días, maestra Piedad. A continuación le voy a exponer el diagrama de Ishikawa. Acuérdense de dar la breve introducción. Y el problema que voy a resolver es ansiedad al exponer. Recuerden, solo es una herramienta y un problema. No tienen que explicar más. Y las causas que encontramos o que encontré que me causa, válgame la redundancia, ansiedad al exponer, son las siguientes. Falta de atención en lo que tengo que hacer. O de lo que tengo que hacer. Miedo a equivocarme. Pena que me vean mis compañeros o que me estén viendo mis compañeros. Corrección o regaño del docente. Y falta de seguridad. Todo lo tienen que escribir en el momento, no tienen que tener nada escrito previamente. Lo único que acepto que ya tengan escrito es la herramienta y el problema. Pero esto lo tienen que ir escribiendo, como ahorita yo, para que me expliquen la herramienta. Es como si yo no supiera nada de lo que ustedes me van a exponer. ¿Ok? Entonces, grafico. Recuerden, triángulo, cuadrado,
Entonces, maestra Piedad, el efecto es causado por lo siguiente. O el que yo he salido evaluado bajo en mi desempeño al exponer es porque cuando me explican lo que tengo que hacer no estoy atenta, me da miedo equivocarme, me da pena que me estén viendo, generalmente el docente me regaña cuando me corrige y siento mucha inseguridad. Entonces, si yo pusiera atención a lo que tengo que hacer, cuando yo pregunto alguna duda o durante la exposición no me regañara el docente, eso haría que yo no tendría miedo a equivocarme ni me sentiría inseguro y por lo tanto pues no me daría pena que me estén viendo mis compañeros, y es así como yo saldría mejor evaluado en mi desempeño al exponer, si eso se resolviera con las mismas causas que lo provocan. Gracias. Recuerden, reitero que es una herramienta y un problema, nada más. Estos problemas recuerden que los tomé de lo que ustedes me fueron mencionando en el Messenger. ¿Va? Continúo con la siguiente herramienta y nuevamente retomo estos dos ejemplos. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a exponer a continuación es lista de verificación. Y el problema que voy a resolver es que no le entiendo a las actividades que están dejando ahorita los docentes durante el COVID. Sin embargo, me he dado cuenta que los alumnos que no tienen problemas para entender las actividades cuentan con las siguientes características. Entonces, alumnos que le entienden a las actividades. Que le entienden a las actividades. Y tienen las siguientes características. Les dan ejemplos o en este caso ellos buscan ejemplos y con eso ya le entienden, no los regañan. Le entienden a todo. Les proporcionan mucha información o toda la información. Les dan ejemplos suficientes. Suficientes y fáciles. Y se les facilita estudiar en casa.
Entonces, maestra Piedad, yo no soy un alumno, o mis compañeros no son alumnos que le entiendan a todas las actividades por lo siguiente. Porque no cumplimos con las características de un alumno que sí le entiende las actividades, como son, les dan ejemplos, a nosotros o a mí no me dan ejemplos, no los regañan, a mí o a mis compañeros sí nos regañan, le entienden a todo, yo no le entiendo a todo, les proporcionan toda la información, a mí no me proporcionan toda la información. Les dan ejemplos suficientes y fáciles, a mí me dan ejemplos insuficientes y complicados y se les facilita estudiar en casa. A mí se me dificulta la manera actual de estudiar en casa. Entonces, para que yo sea un alumno que le entienda todas las actividades, los docentes, o en este caso, tendrían que apoyarme a cubrir toda esta información, o algún compañero que tenga estas características, él podría apoyarme dándome ejemplos, proporcionarme alguna información, y eso haría que a mí se me facilitara el trabajar en casa. Gracias. Me voy con el siguiente ejemplo con la misma herramienta, lista de verificación. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a explicar es lista de verificación, o que yo voy a usar. Recuerden que ustedes tienen que dar una breve introducción con los apuntes que ya tienen. No tienen que averiguar nada más, con los apuntes que ustedes transcribieron o copiaron, que yo les di de las presentaciones, más que suficiente. Y el problema que voy a resolver es ansiedad al exponer. Y me he dado cuenta, reitero, pueden hablar en primera persona o ejemplificar que son otras personas, como ustedes se les facilite. Pero bueno, lo voy a manejar ahorita con una sola persona, ¿ok? Entonces, me he dado cuenta que los compañeros que no tienen ansiedad al exponer presentan las siguientes características, o alumnos que se les facilita exponer. Reitero, yo tomé los ejemplos que ustedes me dieron durante la dinámica dentro del grupo de Messenger, pero si ustedes quieren cambiar el problema, lo pueden hacer, nada más que tendrían que hacer lo mismo que yo estoy realizando. Pero la idea es que no cambien nada ni que hagan nada nuevo, tal cual es solo tomar una de las herramientas que yo estoy explicando y un ejemplo. Ok, a los alumnos que se les facilita exponer, me he dado cuenta que ponen atención a lo que deben de hacer, son seguros o no les da miedo equivocarse, pero vamos a poner que son seguros. Les gusta que los estén viendo. O ser el centro de atención, no sé. Estén viendo. Y pues de cierta forma esto se relaciona con algo que ustedes me habían mencionado. Falta de seguridad, son seguros. ¿Ok? Y los apoya o los motiva. Los apoya o
o los motiva el docente. Los apoya el docente. Así lo voy a dejar porque la motivación es interna, chavos. Así alguien se pare de cabeza, si nosotros no queremos, no lo hacemos. Entonces los apoya el docente. ¿Ok? Entonces, lo que me di cuenta a través de esta herramienta, maestra, es que yo salí bajo en mi desempeño al exponer porque no pongo atención a lo que debo de hacer, no soy seguro, me da miedo equivocarme, no me gusta que me estén viendo y recibo regaños o correcciones del docente en mala forma. Entonces, para yo ser un alumno que se me facilite el exponer, tendría que poner atención, tendría que ser más seguro o podría tomar un curso de seguridad para exponer y por lo tanto, si me ven o no mis compañeros no me importaría y si el docente me estuviera apoyando todo el tiempo en lo que tengo que hacer, podría ser un alumno que tiene facilidad al exponer. Gracias. Continúo con la siguiente herramienta y los otros dos ejemplos. Buenos días, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a explicar es histograma. Y el problema que voy a resolver es que no le entiendo a las actividades que están dejando durante el COVID. Y las causas que encontré que a mí me generan que haya salido o que esté saliendo con bajas calificaciones en las actividades que estoy entregando o que no, o que de plano no entregue las actividades son las siguientes. Que no me dan ejemplos. Que me regañan. Que me confundo. Falta de información. Ejemplos insuficientes o complicados. Y que la manera actual de aprender me es difícil. Aprender es difícil. Entonces, mis compañeros y yo, o yo le asigné una porcentaje del 1 al 100 para encontrar qué es la causa que más genera que yo esté saliendo bajo en mi desempeño en las actividades que entrego o el no estarlas entregando. Y le puse del 0 al 100 de porcentaje y la suma tiene que dar 100, los siguientes porcentajes. El que no me den ejemplos, 10%. El que me regañen, 10%. El que me confunda, 20%.
falta de información 20%, ejemplos insuficientes o complicados 20% y manera actual de aprender actual difícil 20%. Y al graficarlo queda de la siguiente forma. Que no me den ejemplos, lo voy a abreviar con NOE. Que me regañen, MR. Que me confundo, MC. Falta de información, falta FI. Ejemplos insuficientes y complicados, E y C. Y finalmente, manera actual de aprender difícil, MD. Entonces, las principales causas que están generando que yo no le esté entendiendo las actividades o las esté entregando mal o no las entregue es que me estoy confundiendo mucho, me hace falta información, los ejemplos que nos ponen son insuficientes o complicados y por lo tanto se me está dificultando mucho aprender. Si yo diera una solución a esas causas que están generando que yo ahorita presente esa situación o ese problema, pues solitas las demás, unas se eliminarían o ya no serían tan importantes. Porque si yo le entiendo, si me regañan o no, cuando pregunto, pues no necesitaría más. Si, por ejemplo, que me dieran ejemplos aquí más fáciles, pues así me dieran un solo ejemplo. Si no es tan complicado, sería muy fácil. O si me dieran muchísimos ejemplos, pues claro que sí. O si alguno de mis compañeros me diera algún ejemplo del que él está utilizando, a mí me haría muy fácil entregar mis actividades correctas a tiempo o todas las entregaría y no me faltaría ninguna. Gracias. Me voy con el siguiente ejemplo. Buenas tardes o buenos días, maestra Piedad. El siguiente ejemplo que yo voy a explicar es la herramienta de Ishikawa. La herramienta que voy a explicar es la herramienta de Ishikawa y el ejemplo que voy a exponer es o el problema que encontré o donde yo salí peor calificado o bajo calificado, es ansiedad al exponer. Y me di cuenta que lo que me genera ansiedad al exponer lo causa lo siguiente. Y es falta de atención en lo que tengo que hacer. Miedo a equivocarme.
Reitero, no tienen que tener las cosas escritas, las tienen que escribir en el momento. Entonces su memoria tiene que ser muy buena. Pena cuando me ven mis compañeros. Que me regaña. Bueno, miedo a que me regañen, miedo a que me corrijan. O regañen, o regañe el docente. Y falta de seguridad. El histograma se tiene que graficar para que yo pueda encontrar la causa que más está generando que yo tenga ansiedad al exponer. Y se le tiene que asignar un porcentaje del 0 al 100. Por lo tanto, yo asigné los siguientes porcentajes a las causas de la siguiente forma. Falta de atención en lo que debo de hacer es un 20%. Miedo a equivocarme es un 30%. Que me dé pena cuando me vean mis compañeros es un 20%. Que miedo a que me corrijan o que me estén corrigiendo en plena exposición del docente, 10%. Y falta de seguridad, 20%. Y al graficarlos, quedan de la siguiente forma. Y voy a abreviar cada una de las causas de la siguiente manera. Falta de atención a lo que tengo que hacer. Sería FA. Miedo a equivocarme. ME. Pena cuando me ven mis compañeros. PC. Miedo que me corrijan o me regañen. MCR. Y falta de seguridad. FS. Entonces, lo que está generando más que yo me dé mucha ansiedad al exponer o que salga mal evaluado al exponer es que me da miedo equivocarme. Si yo tomara un curso de seguridad, entonces resolvería el miedo a equivocarme. Por lo tanto, tendría mucha seguridad, no me daría miedo o me sentiría tranquilo cuando el docente me corrige o si me regañara, pues no habría motivo porque yo expondría muy bien. No me daría pena que me vieran mis compañeros y yo pondría más atención en lo que tengo que hacer porque como soy muy seguro, pues lo de menos es exponer y pondría más atención a lo que debo de hacer. Entonces, el que yo corrija esto
miedo a equivocarme puede ser que anule todas las demás causas o que resolviendo esto, todas las demás disminuyan y entonces yo me sienta más seguro al exponer y salir mejor evaluado. Gracias. Sigo con la siguiente herramienta y con los 2 ejemplos. Recuerden, chicos, que ustedes por eso no encuentran tutoriales extras de las herramientas, porque estas son de acuerdo a cómo se ocupan para evaluación de desempeño. Van a encontrar lo demás de cómo se ocupan procesos de capacitación, de selección, para realizar un producto, pero no en evaluación de desempeño. Son muy poquitas las personas que utilizan este tipo de herramientas para hacer evaluación de desempeño. Por eso reitero, ustedes serían muy innovadores si de repente entraran a una empresa. El siguiente herramienta que voy a utilizar es el diagrama de Pareto para explicar la siguiente área de mejora o de oportunidad o el siguiente problema, que es que no le entiendo a las actividades. Y al preguntarme qué es lo que causa que no le entiendo a las actividades, encontré las siguientes causas. Y la primera es que no me dan ejemplos. Que me regañan. Que me confundo. Falta de información. Ejemplos insuficientes o complicados. Y la manera actual de aprender me es difícil. Y al buscar la causa que más está provocando que yo no le entienda las actividades y al asignarles un porcentaje del 0 al 100, que en total me debe dar una suma de 100, le asigné los porcentajes siguientes. Recordando que Pareto, a diferencia de histograma que dice que cuál es la causa que más genera el problema, aquí se tiene que buscar cuál es la causa que genera menos el problema y resolverla. Pues Pareto dice que el 20% de los problemas se generan por el 80% de los problemas. El que no me den ejemplos se asignó 10%, el que me regañen 10%, el que me confundo 20%, falta de información 20%, ejemplos insuficientes o complicados 20%, y la manera actual como las de aprender en casa 20%. Por lo tanto, al graficar se encontró lo siguiente. Y voy a abreviar cada una de las causas de la siguiente forma. NE, que no me dan ejemplos, me regañan, MR, falta de información,
FI. Ejemplos insuficientes o complicados. IC. Manera actual de aprender. Me es muy difícil. Manera sería A. De aprender es difícil. MAD. Entonces, reitero, como dice Pareto, que el 20% es el que genera el 80% de los problemas. Entonces, si yo resolviera, si a mí me dieran muchos ejemplos y no me regañaran cuando pregunto, eso haría que yo no me confundiera, que entonces tuviera la información correcta para realizar mis actividades, que no necesitaría de más ejemplos o de ejemplos más fáciles, y por lo tanto a mí me sería muy fácil aprender con la manera actual de estudiar en casa. Gracias. Me voy con el último ejemplo. Buenas tardes o buenos días, maestra Piedad. La herramienta que voy a explicar es diagrama de Pareto. Y el problema que voy a resolver con esta herramienta es ansiedad al exponer. Y las causas que encontré que generan mi ansiedad al exponer son las siguientes. Falta de atención a lo que tengo que hacer. Miedo a equivocarme. Pena que me estén viendo mis compañeros. Corrección o regaño del docente. Y falta de seguridad. Entonces, para encontrar la causa que está generando la mayoría de los problemas, le asigné un porcentaje. Pero recordemos que Pareto dice que el 20% es el que provoca el 80% de los problemas. Y se le asignó el siguiente. Falta de atención en lo que debo de hacer, 20%. Miedo a equivocarme, 30%. Pena que me estén viendo mis compañeros, 20%. Corrección o regaño del docente, 10%. Y falta de seguridad, 20%. O inseguridad, de parte mía. Y ya graficado, se puede observar lo siguiente. Voy a abreviar cada una de las causas para que se pueda visualizar mejor los porcentajes. Falta de atención a lo que tengo que hacer sería FA. Miedo a equivocarme sería ME. Pena que me estén viendo mis compañeros, PC.
corrección o regaño del docente, CRD, y falta de seguridad, FS. Entonces, si a mí no me estuviera el docente corrigiendo en plena exposición o me regañara, yo pondría más atención cuando me está explicando lo que tengo que hacer. No me daría miedo equivocarme, no me daría pena que me estén viendo mis compañeros y sería más seguro. Porque reitero, aquí la causa que es más importante es la que menos le asignamos el menor porcentaje o la que consideramos que menos nos afecta. Y así es como se resolvería yo mi ansiedad al exponer. Gracias. Chicos, hasta aquí se quedan sus herramientas de calidad. Recuerden, solo tienen que escoger una y uno de los problemas que yo estoy exponiendo. Si alguien decide elegir algún otro, recuerden, por eso el día de mañana, lunes por la tarde, va a haber una revisión. No me tardo más que de 5 a 10 minutos por mucho, si no es que menos, en resolverles lo que van a hacer y sus dudas. Recuerden que me van a decir qué material van a ocupar para explicar esto. Porque digo, esto es como más sencillito, puede ser cualquier hoja, pero para desarrollar esto, porque no lo tienen que tener previamente escrito o graficado. Entonces, pues mañana nos vemos a partir de las 3 o 4 de la tarde. Yo de todas maneras les aviso cuando empiezo a realizar las videollamadas para que ustedes ya hayan visto el video y contestarles sus dudas o solamente me confirmen qué herramienta, qué ejemplo y qué material van a utilizar. Sé que van a desarrollar todo con éxito. Gracias.